Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo quisiera comentarles algunos de los temas que vamos a ver en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Estamos convocados para tener una sesión de la Comisión Permanente, misma que debe de convocar al periodo extraordinario. La Comisión Permanente se reúne el domingo y el periodo extraordinario será el lunes para el Senado y el martes para la Cámara. La semana pasada y esta hemos estado trabajando casi de tiempo completo, preparando y revisando todas las iniciativas que se van a votar el lunes en el Senado y el martes en la Cámara. El periodo extraordinario está convocado principalmente para el tema de las leyes que se tienen que modificar en México para armonizarlas con los acuerdos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, aunque también en la Cámara de Diputados queremos aprobar el tema de los fideicomisos, el tema de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tenemos que reactivar el proceso para la selección de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, y también pues están pendientes algunos temas por ahí, pero estas leyes, que son 6, las del Tratado de México, Estados Unidos, hay que recordar que en julio de 2017 el gobierno de Estados Unidos decidió iniciar la revisión del Tratado de Comercio con América del Norte. Fue Donald Trump que dijo: no me gusta el Telecán, vamos a revisarlo. Ahora está a punto de entrar en vigor el próximo 1 de julio de 2020. Tiene varias aristas y debemos verlo como una oportunidad para la implementación de políticas públicas en México que permitan pues mejorar la posición de México a nivel comercial en esta región. Tiene varios aspectos, voy a decir rápido al menos 6. Atraer la inversión del sector farmacéutico e incrementar la investigación. Y las leyes que estamos revisando y que vamos a votar el lunes y martes avanzan años luz para que México se en todo este tema de la farmacéutica. Queremos una farmacéutica mexicana y la ley va a ayudar mucho. Se propone generar un mayor número de patentes en la región, en el tratado y en la ley en concreto para México. Otros aspectos son las reglas de origen. En automóviles se preocupa mucho el TEMEC por automóviles y otras cosas. La ley de México aborda muchas más materias que las reglas de origen para los autos. Son de expertos, actualmente se tienen reglas muy rígidas y lo que hace la ley es flexibilizar. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá incrementa el contenido nacional y regional de los productos de exportación. Este es un punto importantísimo. Lo tenía el Telecán, México nunca lo respetó, nunca hizo caso. Carlos Salinas desde el día 1 empezó a violar esas cláusulas. Nunca los se preocupó por el contenido nacional en las exportaciones mexicanas. Y lo que hicieron fue, en lugar de encadenar a las empresas mexicanas, el Telecán, se olvidaron de él y empezaron a importar los contenidos de nuestras exportaciones. Ahora se obliga, por ejemplo, que México es de los 3 países el primero en la producción de automóviles. Ahora se le pone una cláusula, una obligación de 42% de contenido nacional a las exportaciones de automóviles. ¿Eso qué va a provocar? Pues que las empresas nacionales sean las que den los insumos para armar un automóvil o las autopartes para poder exportar esos automóviles. Es un asunto de fundamental importancia que va a ayudar mucho a la empresa mediana de nuestro país, a las grandes también, son ellas las grandes exportadoras, pero las medianas
en la producción de insumos o autopartes o tornillos o muchas cosas que llevan los productos de exportación. Otro es el tema de la solución de controversias, que es el capítulo 14 del TEMEC. Aquí tiene dos partes: la solución de controversias en paneles internacionales, en tribunales especializados, casi todos son de Estados Unidos. Ahí se van a llevar los casos. El TEMEC hace esta diferencia cuando haya una expropiación. Bueno, aquí el presidente ha dicho una y mil veces que no hay ninguna intención de expropiar nada, pero si lo hubiera, entonces la empresa afectada puede ir a los tribunales internacionales a buscar defensa. Ese es un caso: la expropiación directa o el trato nacional o el trato de nación más favorecida. Esos son principios del tratado que se tienen que respetar. Si no se respetan, pueden irse a tribunales internacionales. Y hay otros, como es la expropiación indirecta o el nivel mínimo de trato, los requisitos de desempeño, que ahí las empresas tienen que acudir a su gobierno, a su estado, para defenderse de otro estado. En fin, ya son cosas de las controversias, pero quedó mucho mejor ahora que en el Telecán. También que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá estará vigente 16 con países que sean economías, que no sean economías de mercado. Es casi un mensaje a China, que México no tenga trato con China. Pues si China lo llamamos economía de mercado, sí; si lo llamamos que no es economía de mercado, no. Todo depende de cómo se vea. Pero se incluyeron disposiciones para regular el comercio digital, comerciales, a los países que incurran en prácticas de corrupción, como es un eje estratégico del presidente López Obrador, lo destaco, y se comprometen los países a respetar los acuerdos contenidos en la declaración de la OIT relativa a los principios de libertad sindical, a los derechos de contratación colectiva, al combate al trabajo forzoso y al combate a la discriminación de género en materia laboral. Todo eso formó parte ya de la reforma laboral que aprobamos en 2019. Ese marco legal ya quedó terminado. Y tal vez el principal avance del TEMEC sea el capítulo energético, que ya Peña Nieto y su comisión negociadora había acordado un tomo de capítulo energético. Cuando López Obrador gana en julio del 2018 la presidencia de México, él pone como condición, porque el tratado iba a llevar meses, podía no aprobarse antes del 1 de diciembre. Entonces había dos opciones: que mostrar que todos están apegados a la Constitución y a la ley. ¿Qué querían? En los acuerdos extralegales, el presidente no tiene por qué respetarlos, son extralegales. El presidente se está ajustando a todo lo legal. Es materia de otros temas. Hoy, esta vez vamos a ver la ley de protección e innovación, la ley de infraestructura de la calidad, los derechos de autor y reformas al Código Penal para sancionar las violaciones a quien viole los derechos de autor o la innovación industrial. Comenzaría por decir eso, que la ley de protección a la innovación industrial sustituye una ley vieja. El tema de metrología y normalización data desde 1915, que ha tenido varios nombres. La ley de metrología data de 1992, metrología y normalización, pero se ha vuelto muy obsoleta por dos fenómenos. El principal, pues es que la tecnología ha avanzado muy rápido y avanza muy rápido, y esta ley ya se volvió obsoleta. También porque el Congreso de la Unión ha aprobado un sinnúmero de leyes que ya muy modernas, muy actualizadas, y dejó a la ley de metrología y normalización muy rezagada. Ahora prácticamente se anula esa ley y se crea un sistema de medidas
que van a regir la hechura, digámoslo así, de las normas oficiales mexicanas. Y es muy bonito el tema, aunque parece muy técnico, porque esta ley le está dando toda la línea, llamémosle así, a cómo se deben de conformar las normas oficiales mexicanas. Es un nuevo sistema de regulación que viene en los tratados internacionales, no solamente en el TEMEC, pero para homologar procedimientos de normalización, de estandarización, de evaluación de la conformidad y la rectoría de la Secretaría de Economía en todas estas cosas. También para modernizar todo el marco actual del Estado mexicano. Entonces, como el TEMEC toma acuerdos en materia automotriz, agropecuaria, de propiedad intelectual, del comercio electrónico, en materia laboral, en el comercio transfronterizo, en el libre flujo de datos de inversión, entre muchas otras materias, entonces se crean normas oficiales mexicanas, se modernizan y esta ley le da luz. ¿Quién hace las normas? Los técnicos del gobierno. Son fórmulas extremadamente especializadas, nosotros no sabemos de eso. Solo hacemos una ley que rija los criterios que van a regular estas materias. Son condiciones que le dan certidumbre al comercio y a la inversión en toda la región de Norteamérica. Es un nuevo sistema que se llama así de infraestructura de la calidad, que abona hacia metas de una mejor competencia económica, y todas se retoman del Plan Nacional de Desarrollo. Se utilizan un nuevo esquema para la planeación. Todos los bienes, todos los productos, todos los procesos y todos los servicios tienen que pasar por normas que garanticen la salud, que garanticen la seguridad del consumidor y que respeten el medio ambiente. Esta ley toma esos tres principios y va abordando tema por tema para que las normas oficiales mexicanas vayan a apegarse a esos principios y a esos requisitos, de tal manera que todos los productos, todos los bienes, todos los servicios que se hagan en México cumplan determinados requisitos, se observen en la ley, y esta ley le da criterios, por ejemplo, de transparencia, principios de eficacia, de agilidad, de máxima publicidad, de coherencia, de sostenibilidad, etcétera, para mejorar las normas oficiales mexicanas en materias de medicina, de construcción, de carreteras, de obra pública, de salubridad general, de maquinaria. Todo esto necesita normas, y las normas las hace el gobierno con sus expertos, pero esta ley es como el marco jurídico para hacer las normas. Y esta ley incluye por primera vez que haya normas oficiales mexicanas de emergencia. Ahorita, pues, estamos en una emergencia sanitaria, así decretada, y cuando hay esta excepción, se pueden crear normas específicas para una emergencia como la que tenemos. La otra ley, que es la de innovación, de protección a la innovación industrial, es una ley muy importante porque, por un lado, es un instrumento que incentiva la economía del país en muchos órdenes, pero me voy a referir a lo que todos conocemos como marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Lo generalizo como patentes, el registro de patentes, así lo conocemos en México, pero no solamente son patentes, también son marcas, son diseños, son indicaciones geográficas. Por ejemplo, las indicaciones geográficas vienen establecidas en el Tratado de la Unión Europea
para México son importantísimas, porque se trata de proteger los productos agroindustriales y las artesanías mexicanas. Las indicaciones geográficas son para identificar los productos cuyas características las otorgan las cualidades de un lugar y por el medio geográfico. Así, por ejemplo, puedo mencionar el queso Cotija de Michoacán. Tiene las características geográficas y el nombre del lugar, queso Cotija de Michoacán. A diferencia de las denominaciones de origen, que como su nombre lo dice, protege el nombre y la geografía del lugar. Puedo mencionar el tequila o el mezcal de Guerrero, o para diferenciarlo del mezcal del Estado de México, o el mezcal de Oaxaca, que tienen características que por referirse al lugar de origen sabe uno las características. También en el TEMEC se hace todo un apartado de proteger la innovación industrial a través de varios mecanismos, que son todas estas, que es muy avanzada. Habla, por ejemplo, de que en materia de patentes no podrá haber registro de patentes, o sea, no son patentables aquellos descubrimientos que vayan en contra de la ética científica, aquellas innovaciones que vayan en contra del medio ambiente, que atenten contra el medio ambiente o que tengan efectos nocivos hacia la salud. O sea, si alguien quisiera crear un cigarro mexicano, no se podría patentar porque daña la salud. Estas son cosas muy buenas, muy nuevas, que trae la ley. La ley es muy grande, tiene muchos títulos, muchos artículos, pero, por ejemplo, modelos de utilidad. ¿Qué son los modelos de utilidad? Se crearon en Argentina, en una ley argentina. Ahora México los revitaliza y los legaliza y los pone incluso en el derecho internacional. ¿Qué son? Son innovaciones técnicas de menor tecnología, pero que son tipo herramientas que ayudan mucho a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, aparatos que ayuden a ahorrar agua. Por ejemplo, invenciones que ayuden a mejorar la siembra en el campo, o máquinas cortadoras, etcétera. Hay muchas, hay infinidad de creatividad práctica que no pudiéramos llamarle una gran tecnología, pero sí es una invención, y toda invención del cerebro humano tiene que protegerse. Todo lo que cree, invente la humanidad tiene que protegerse. Le llamamos así: toda invención o creación generada por el intelecto humano debe protegerse, siempre y cuando cubra con estos requisitos de que no atente contra la ética científica, ni contra el medio ambiente, ni contra la salud. Y estos modelos de utilidad ahora se plasman en la ley y van a proteger un sinnúmero de creatividad que hay por todos lados en nuestro país. Y hay muchas otras disposiciones. Hay, por ejemplo, la ley la de derechos de autor. Ahí están creando la música y los libros. La Ley Federal de Derechos de Autor también se va a modificar, pero se avanza muchísimo. Hace una relación de todos los tratados: Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tratado de Marrakech, el Tratado Integral Progresista y Transpacífico, el TEMEC, y un montón de, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la propia Constitución quinto en el artículo 28, habla de los derechos de autor. La cultura mexicana es prolija, tal vez México es uno de los países más destacados
todos los años por su cultura, por su creatividad y por su identidad a través de las artes a nivel internacional. Esta ley trata de eso. Desde luego la ley de derechos de autor ya existe y se le complementa con todo lo acordado en el TEMEC para brindar protección a los autores y autoras, para darle difusión a todas las obras artísticas y darle protección en general a las y los creadores de arte, literatura, etc. Esta ley, pues, lo que pide el TEMEC es meter sanciones contra la piratería, que es la parte fea de la ley. Digo, no fea, la piratería daña a los autores porque les impide que tengan ellos, pues, cumplidos todos sus derechos y se les pague esos derechos. Si hay piratería, no se les paga. Aquí se sanciona duramente. En México, lamentablemente, por el nivel económico que tenemos, mucha gente vive de la piratería y se están poniendo reglas muy duras. Estamos por flexibilizar todo esto, pero se castiga la piratería con cárcel, etcétera, ¿no? También, pues, la tecnología se tiene que proteger. El Internet y todo lo del Internet viene también establecido. Los servicios de Internet. Son muchísimos artículos y el Código Penal habla de las sanciones que se van a poner en todo esto. Termino con un tema que está en los medios ahorita, porque la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de espaldas a todos nosotros, sin siquiera reunir, con el pretexto de la pandemia, las reglas que ha dicho la jefa de gobierno para reunirse en México, pero también el doctor López-Gatell, es que para ser presencial no más de 50 gentes. Somos 11 en la mesa directiva, pudo haber reunido a la mesa directiva y proponer lo que ella quería hacer. Desde luego, el voto de Morena vale 60%. Tenemos voto ponderado, entonces tal vez dijo, ¿para qué pierdo el tiempo? Prefirió traicionar la confianza que le dio el Pleno y para interponer una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial en materia de Guardia Nacional. Ella no está respetando una visión mayoritaria de la Cámara, sabe que ella, pues, su partido es de 14 casi 15%, pero ni siquiera 15%, y aunque se unieran todas las derechas, el PRI, el PRD y el MC, que ahora están como bloque BOA, como el bloque opositor amplio, aunque se unieran, no son ni el 30%. Las fuerzas progresistas y de izquierda somos el 71% de la Cámara. Cualquier acto unilateral, contrario al equilibrio al interior del Congreso, de la Cámara, pues rompe con el principio de imparcialidad, de objetividad que rige a la presidenta. Ella está obligada a respetar esos principios, no los está respetando. No consultó a la Junta de Coordinación Política, etc. ¿Qué dice el decreto presidencial, el acuerdo que publicó el presidente en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo? Dice que este decreto tiene sustento en el quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Lo leo textual, es muy poquito. Quinto, durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se refiere a la reforma constitucional, de la presente reforma constitucional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada,
subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción cuarta. Bueno, esto, el 11 de mayo, el presidente publica un decreto y replica esto y le agrega dos cosas. ¿En qué no? Va diciendo dónde es regulada, fiscalizada, extraordinaria, subordinada y complementaria, y dónde no puede actuar las Fuerzas Armadas. Las derechas, no solamente los partidos, sino también varias organizaciones de la, entre comillas, sociedad civil, pero ligadas al PAN, porque antes les pagaban o al PRI o al PAN, dicen que no cumple los requisitos de ser subordinada la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, ni fiscalizada. Pero subordinada es la cuarta, es la fracción cuarta. Dice, claro que sí lo cumple, porque el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordena al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana coordinar junto con la Sedena y la Marina la estrategia de seguridad. No hay más operativos de las Fuerzas Armadas sin el conocimiento y la aprobación de la autoridad civil. Las Fuerzas Armadas están subordinadas a la autoridad civil. Luego entonces sí cumple con el principio de estar subordinada. ¿Qué dice textual el cuarto del decreto presidencial? Se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en la que las actividades de la Fuerza Armada Permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. Por supuesto que cumple todos los requisitos de estar subordinada. ¿Qué dice en materia de fiscalizada? La crítica que hacen es, lo remite a su órgano interno de control. Bueno, no nada más. Si nada más leemos un renglón, sí, pero la fiscalización no solamente recae en el órgano interno de control. El órgano interno de control es el primer nivel de observancia y lo tiene toda la administración pública federal, sin excepción. ¿La Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas? Sí. Entonces tienen que tener un órgano interno de control. Primer nivel de observancia. El segundo nivel es frente al Ministerio Público cuando existan delitos. Si existe un delito no lo va a ver las Fuerzas Armadas, se pasa al Ministerio Público. O por la vía jurisdiccional, si a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si hubiera violación de los derechos humanos, que antes las había muy recurrentemente, porque eran ordenadas por el propio presidente o por los propios mandos, ahora no, ahora se respeta a los derechos humanos, pero si lo hubiera, entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede intervenir, o mediante el control de convencionalidad que está establecido en el primero constitucional. El párrafo que aprobamos, el acuerdo presidencial reconoce pues el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Que es bellísimo, pero ese se refiere al respeto a los derechos humanos. Pero en la reforma de junio de 2011 se reformó el artículo primero para crear el bloque de convencionalidad, que es cuando haya organismos internacionales, tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, aplica la convencionalidad, es decir, se atrae el derecho internacional. Entonces aquí, pues cuando haya la presunción de una violación de los derechos humanos, se puede acudir a los organismos internacionales, con mencionar el artículo 1 de la Constitución, se puede acudir a los organismos internacionales, porque ya se reformó
estas derechas quieren hacer caso omiso, como ellos hicieron caso omiso de la reforma en materia de derechos humanos, creen que nosotros también. En fin, todas estas instancias pueden y deben conocer los actos de las Fuerzas Armadas cuando alguno de sus integrantes viole la ley, los reglamentos, la Constitución o los derechos humanos. Y hay todo un apartado en donde no puede participar las Fuerzas Armadas, y es grandísimo. Es decir, están subordinadas, están reguladas, pero además cumplen con todos los requisitos de fiscalización. Termino diciendo que es muy grave que esta compañera presidenta no haya respetado tampoco a la dirección jurídica de la Cámara. Hay una ley reglamentaria del 105 constitucional. El 105 regula en qué características debe reunir una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. Y ahí dice la ley reglamentaria del 105 que el Estado mexicano debe de tener sus servidores públicos como representantes ante los órganos jurisdiccionales. Es decir, no puede ser un privado quien represente un órgano del Estado ante la Suprema Corte. ¿Y qué hizo esta panista? Contratar a sus amigos panistas, privados, particulares, para representar a la Cámara, que es un órgano del Estado, ante otro órgano que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es completamente violatorio de la ley reglamentaria, porque en lugar de acudir a la dirección jurídica de la Cámara, acudió a sus cuates del PAN. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las abogadas, Luisa Conesa, es una abogada asesora de los senadores del PAN que promovieron la acción de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Y ahora participa como abogada, entre comillas, externa, en representación de la Cámara, cosa que es imposible. Eso se llama prevaricato, y el prevaricato es un delito. También Ricardo Juárez Laviada es coordinador de asesores del gobernador de Yucatán del PAN y primo de la diputada Cecilia Patrón Laviada del PAN, que está ahí sentada en las curules. Bueno, pues a esto se llama conflicto de interés y está penalizado ahora en la ley de austeridad republicana. No se permite el conflicto de interés, antes sí, ya no. Entonces, pues esta compañera actuó a motu propio. Desde luego que hay mucho para destituirla, ya le quedan unos cuantos semanas en el cargo, que también eso es otra violación, porque si el decreto salió el 11 de mayo, ¿por qué impugna hasta ahora? Si no le gustaba desde el 11 de mayo, ¿por qué dejó pasar tiempo? ¿Por qué dejó pasar tiempo? Para que se pegue al momento en que entremos al periodo ordinario. Ella ya no será presidenta. Es presidenta ahorita, en septiembre ya no. Pero ¿dónde estaba ella cuando se militarizó el país? Y ahora que queremos desmilitarizarlo, porque en este decreto presidencial se le pone fecha de marzo de 2024, cuando las Fuerzas Armadas tienen que regresar a sus cuarteles. Es fecha definitiva, constitucional, y no hay marcha atrás. En cambio, o sea, cuando se quiere desmilitarizar, sí impugna. ¿Y qué hizo cuando Calderón militarizó al país? ¿Dónde estaba? No dijo nada. ¿Qué hizo cuando pusieron a García Luna, un narcotraficante, en la Secretaría de Seguridad Pública? ¿O qué hizo cuando Medina Mora y toda esta bola operaron rápido y furioso? ¿Se pronunció? ¿Hizo algo para evitarlo? No, no hay congruencia, no hay autoridad moral para hacernos a nosotros algún señalamiento. No sabemos cómo va a proceder el grupo, pero lo que sí puedo decir es que no hay legalidad en la actuación de la presidenta contra el acuerdo presidencial.